Muy buenos días, Dios les bendiga, les saludamos una vez más en el nombre de Cristo Jesús en este precioso día, un día hermoso que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con el desarrollo de este mes de la Biblia, septiembre 2020, ¿verdad? Y este nuestro segundo día de poder nosotros tener la oportunidad de exhortar la palabra de Dios, de poder llevarles un mensaje, ¿verdad? Fundamentado en las escrituras, en las sagradas escrituras, donde sabemos que en ella, como dice la palabra misma, que en ella os parece que está la vida eterna. Así que en esta mañana quiero comenzar con unas palabras de oración para luego entrar en la enseñanza de la palabra de Dios. Dios, te damos gracias. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por esta oportunidad de vida que nos das, donde nos muestras tu misericordia, tu gracia, tu amor infinito, tu bondad, tus grandezas para con nosotros, Señor amado. Que en este día podamos nosotros, dirigidos por tu Espíritu Santo, compartir un consejo de la palabra que llegue a lo profundo de cada corazón, de cada persona que pueda escuchar este video, de cada miembro de la casa de Palm Heights, familiares, amistades, gente de la comunidad que pueda alcanzar a ver este consejo de la palabra a través de este video, que tú puedas ministrarle de una forma especial y nos demos cuenta la importancia que tiene el poder nosotros leer, escudriñar, vivir tu palabra. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En este día quiero compartir un consejo de la palabra de Dios y lo vamos a encontrar en el libro de Levíticos. El libro de Levíticos, ¿verdad? Es un libro bien interesante donde podemos encontrar, por ejemplo, cada libro de la Biblia tiene su propósito, tiene, ¿verdad?, un tema único, un tema central que Dios discute, ¿verdad?, en la palabra, ¿verdad?, para nuestro beneficio, para que entendamos, ¿verdad?, la importancia, ¿verdad?, y podamos estar alineados con la palabra, alineados con lo que Dios ha establecido para que nosotros podamos llevarlo a cabo, ¿verdad? Y podamos recibir bendición por cumplir obedientemente a su palabra. Así que en este libro de Levítico hay unas palabras claves que quiero compartir contigo, y las palabras claves que vamos a o podemos ver a través del libro completo de Levítico es acceso y santidad. Estas dos palabras van de la mano, acceso y santidad. Y en el libro completo nos vamos a dar cuenta y vamos a encontrar un compendio de leyes, de ordenanzas divinas que Dios establece para que su pueblo, para que su gente, para que nosotros, ¿verdad?, como pueblo escogido de Dios, podamos vivir de una manera en que Dios pide que nosotros vivamos. Este libro también habla mucho sobre el sumo sacerdote, el líder, la persona que es escogida por Dios, ¿verdad?, para estar frente a un pueblo, a cargo de un pueblo, representando a un pueblo ante el soberano Dios. Pero también hay un tema central que es bien importante, que yo quiero, ¿verdad?, desarrollar de una manera u otra esta pregunta, ¿verdad? Y el tema central, o de lo que más trata este libro, es cómo puede el hombre pecador acercarse a un Dios santo. ¿Cómo puede acercarse el hombre pecador o un hombre pecador ante un Dios santo? Cuando nosotros
analizamos, estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que cuando encontramos en la palabra cosas que Dios establece, la razón por la que Dios las establece es porque son importantes para usted y para mí. Fueron importantes para el tiempo, ¿verdad?, de la audiencia que estaba recibiendo esta palabra. Así que nosotros no podemos caminar sin entender, sin comprender la importancia que tiene la Biblia para nuestras vidas. La Biblia nos enseña y nos muestra un Dios celoso. Usted va a encontrar, usted va a darse cuenta que Dios se revela en la Escritura, en la Biblia, como un Dios celoso, como un Dios que comienza a darse a conocer, como un Dios, gloria sea al Señor, que crea todas las cosas perfectas. Pero también en ella podemos encontrar, como decíamos en el día de ayer, también podemos encontrar que el pecado que el hombre cometió, o por la entrada al pecado, hubo una muerte espiritual del hombre. Hubo una separación entre Dios y el hombre. Y entonces, a través de la Escritura podemos ver cómo Dios trata de relacionarse. Dios intenta buscar la manera de que el hombre se torne a Él, de que el hombre vuelva a Él, de que el hombre pueda acercarse a Él. Y de esta manera es que Él trata con nosotros o con el pueblo en general, y nos da mandamientos, nos establece ordenanzas, leyes, decretos que simplemente nos dan a conocer cómo Dios quiere que nosotros vivamos delante de Él. Recordemos que Dios es un Dios santo y Dios quiere que su pueblo viva en santidad. Así que no solamente estas ordenanzas las vamos a poder encontrar en este libro de Levítico, que están dirigidas a un líder llamado sumo sacerdote, que era el delegado, que era el representante, que era el que iba delante de Dios para representar al pueblo completo, sino que también estas ordenanzas están dirigidas aún para cada persona que pertenece al pueblo del Señor. Y aquellas personas que todavía no pertenecían al pueblo de Dios, o que en estos tiempos no pertenecen al pueblo del Señor porque todavía no han abierto su corazón a Cristo y no son parte de la familia. Todas estas enseñanzas también son para ti, para que te des cuenta de que hay un Dios celoso, hay un Dios santo, pero hay un Dios que ama y quiere que tú vuelvas o que te encamines a Él. Así que este manual, este libro sagrado llamado Biblia, gloria sea el Señor, lo que nos da son instrucciones para que tengamos acceso a un Dios santo, para que tengamos acceso a un Dios de amor, a un Dios de misericordia. Y en esta mañana yo quiero hablarte de 3 puntos que toca este libro de Levítico. Y una es las ordenanzas. No quiero ser muy extenso, no quiero ir detalle por detalle porque nos tomaría mucho tiempo, pero quiero de alguna manera resumir, de alguna manera generalizar la palabra de Dios, ¿verdad? Y tocar algunos puntos, gloria sea al Señor, que yo sé que van a ser de bendición para tu vida, el poder escucharlos en esta preciosa mañana del Señor. Septiembre 2 del 2020. Ordenanzas. Los capítulos primero, yo diría desde el capítulo 1 hasta el capítulo 25 de este libro de Levítico,
nos muestra a un Dios que es santo. Y la santidad de Dios demanda santidad del pueblo. Lo santo que es Dios, Él espera que nosotros vivamos de acuerdo a como Él ha establecido en la palabra del Señor. Entonces, a través de la palabra, en la Biblia, vamos a encontrar lo que Dios establece. O para que me entiendas un poquito más, en la Biblia vamos a encontrar la manera en que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Porque recuérdense, el pecado, a través del pecado hubo una muerte espiritual, hubo una separación entre Dios y el hombre. Así que el pecado en sí lo que va a traer es alejamiento, distanciamiento. Pero el Dios que es celoso, el Dios que es santo, el Dios que ha establecido estas instrucciones o estos mandamientos o estos decretos, gloria sea al Señor, es un Dios que quiere relacionarse. Es un Dios que quiere tratar de cerca. Es un Dios que está preocupado por su creación. Así que, aún a pesar del pecado, aún a pesar de nuestras acciones, aún a pesar de nuestras decisiones malas, no solamente nosotros, sino aún del pueblo de Dios que estaba tomando malas decisiones delante de Dios, ¿verdad? Aún con todo y eso, Él está buscando la manera de que nosotros nos acerquemos, porque Él quiere relacionarse, quiere tener relación con nosotros. Entonces, esta relación obviamente fue interrumpida por el pecado, fue interrumpida por aquello, ¿verdad?, que nosotros como humanidad, como hombre, tomamos una decisión equivocada, mala, delante de la presencia del Señor, y como consecuencia trajo, ¿verdad?, una separación. Entonces, la manera en que Dios quiere restaurar esta relación, que quiere que esta separación termine y haya un acercamiento, encontramos en la palabra, encontramos en el libro de Levítico, ¿verdad? Gloria sea al Señor, unas instrucciones, una manera que Dios mismo establece para que usted y yo como hombres nos podamos acercar. Y usted dirá, pero ¿por qué Dios nos dio instrucciones de cómo acercarnos si Él es nuestro creador? Sí, pero no podemos perder de perspectiva, no podemos olvidarnos que el pecado trajo esta separación, trajo este distanciamiento. Pero Dios no es un Dios de distanciamiento. Dios no es un Dios de alejamiento o de separación, no. Dios es un Dios de cerca. Dios es un Dios de relación. Dios es un Dios de acceso. Y eso es que nos los enseña por la palabra del Señor. Así que establece ordenanzas, establece leyes, establece sacrificios, establece ofrendas, establece holocaustos, y todo esto con el propósito de que pudiéramos acercarnos, de que tuviéramos acceso, de que de alguna manera el Dios santo que habita en santidad, que de alguna manera el pecado, aún que entró en la humanidad o en la raza humana, no fuera una manera de completo alejamiento, separación, sino que la intención de Dios siempre ha sido el que nosotros estemos cerca de Él. Así que ofrendas, holocaustos, sacrificios, todo esto tenía como propósito la expiación por nuestros pecados. Y a través de cada uno de estos sacrificios, de estas ofrendas o de estos holocaustos,
era que nosotros como hombres o el pueblo del Señor en este entonces iba a ser consagrado, iba a tener acceso, iba a poder acercarse de alguna manera u otra a la presencia del Señor. Así que habían ofrendas o habían holocaustos que eran por el perdón de los pecados, de acción de gracias, ¿verdad? Y a través de la palabra te vas a dar cuenta que en los primeros capítulos del libro de Levítico te lo explica. Ofrendas y holocaustos y sacrificios para la reconciliación, para que fuéramos reconciliados con el Dios de pacto, con el Dios santo y Dios celoso. Habían ofrendas, holocaustos y sacrificios que eran para la limpieza y pureza de nuestra alma, para que nos pudiéramos acercar, ¿verdad? Y la culpa de alguna manera u otra fuese limpia de delante de Dios. También habla de las vestimentas y la consagración del sumo sacerdote, que era consagrado para Jehová, que era consagrado para el Señor, porque en aquel entonces, de la manera en que Dios lo estableció, solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio para el perdón de los pecados por el pueblo entero. Y esto era algo bien importante, porque como Dios era un Dios santo y el pecado había hecho esta separación o esta muerte espiritual, el hombre no podía acercarse a Dios si no era a través de estos sacrificios, a través de estas ofrendas, a través de estos holocaustos. Y el establecimiento de la palabra y de estas ordenanzas, Dios había establecido que solamente un hombre, el sumo sacerdote, era el que tenía acceso a entrar a este lugar santísimo para ofrecer estas ofrendas, ¿verdad?, delante de Dios para el perdón de los pecados del pueblo. Así que todas estas ordenanzas, todos estos sacrificios, todos estos holocaustos, ofrendas, como les estoy mencionando, Dios las estableció y las encontramos en la palabra de Dios. Las encontramos en el libro sagrado llamado Biblia. Así que el pueblo tenía, el sumo sacerdote tenía una grande responsabilidad de cumplir con estas palabras. Hoy nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con estas palabras. Nosotros no somos un pueblo diferente. Seguimos siendo el pueblo de Dios, seguimos siendo creación de Dios, seguimos siendo los escogidos de Dios, seguimos siendo las personas que Dios ha levantado y ha escogido para que cumplamos y vivamos de acuerdo a como Él ha establecido en la palabra del Señor. Así que de la misma manera que Dios exigía que el pueblo en aquel entonces, en un pasado, viviera para presentarse delante de Dios, para que tuviera acceso, para que sus pecados fueran perdonados y pudieran vivir limpios de culpa delante de un Dios vivo, de un Dios santo y de un Dios celoso, todavía Dios demanda lo mismo de nosotros. No hay excusas. Los tiempos pasan, pero la palabra permanece. El consejo de la palabra permanece. Y Dios sigue siendo un Dios santo y demanda que su pueblo viva en santidad. Número 2, quiero compartir contigo obediencia. El capítulo 26 de este libro de Levítico nos habla de una obediencia cuando usted y yo cumplimos obedientemente a la palabra de Dios. Así que para tener acceso a Dios y para poder nosotros vivir en santidad, Dios demandaba que el pueblo fuera obediente a su palabra. Créame, usted, el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, usted y yo
jamás podremos tener acceso y jamás podremos vivir en santidad si no conocemos la palabra de Dios. Por eso es importante la palabra. Por eso es de vital importancia la palabra de Dios, que no solamente, como decíamos en el día de ayer, no solamente usted tome la palabra de Dios en sus manos, no solamente la abra, no solamente la lea, sino que usted viva la palabra. Usted viva lo que está escrito. Usted viva lo que Dios ha establecido, gloria sea el Señor, en su palabra, para que entonces podamos tener este acceso. Y lo hacemos en obediencia. Lo hacemos obedientemente a los preceptos, a los decretos, a los mandamientos, a las ordenanzas y leyes que el Dios soberano, que el Dios santo ha establecido para que nosotros viviéramos de acuerdo como Él lo ha dicho. Así que esa manera de nosotros vivir obedientemente a la palabra del Señor, obedientemente a estos mandamientos que Dios había establecido, Dios le dice al pueblo, ¿sabes qué? La obediencia trae consigo bendición. Y Dios es un Dios santo. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que quiere que nosotros vivamos en santidad. Pero también Dios es un Dios justo y un Dios que quiere bendecirnos, un Dios que quiere que nosotros prosperemos en la vida. Y se lo dijo al pueblo. Y por la palabra usted lo va a encontrar en el capítulo 26 del libro de Levíticos. ¿Qué era la bendición o cuál era la bendición que traía consigo si el pueblo obedecía los mandamientos y la palabra de Dios? Sencillo, te los voy a resumir. Una de las bendiciones era que Dios iba a hacer llover sobre la tierra. Dios iba a proveer y a permitir que la tierra diera su fruto, que hubiera abundancia de paz, que hubiera seguridad y protección, que hubiera paz en la tierra. Dios prometió que una de las bendiciones por nosotros o por el pueblo obedecer la palabra, obedecer los mandamientos, era que Él iba a proveer victoria sobre los enemigos. No solamente victoria sobre los enemigos. Dios dice, gloria sea el Señor, en este capítulo 26, verso número 12. Una de las bendiciones, y es una de las más poderosas y más grandes que Dios ofrece cuando nosotros o cuando el pueblo de Dios es obediente a su palabra. Él mismo, Jehová el Señor mismo declara y dice, cuando eres obediente a mi palabra, yo voy a prometer que yo voy a andar en medio de ustedes. Aleluya. No solamente voy a andar en medio de vosotros, sino que seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Aleluya. No solamente nos da lluvia, nos da fruto, nos da abundancia de pan, nos da seguridad, nos da protección, nos da paz y nos dice, yo voy a andar en medio de vosotros. Yo mismo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Óigame, qué bendiciones maravillosas hay cuando el pueblo obedece la palabra del Señor, la palabra de Dios mismo. Y déjame decirte, gloria sea el Señor, esta obediencia a la palabra de Dios en otra manera de poder describirlo, lo que iba a producir era alegría, era un gozo, era un contentamiento, era un júbilo. ¿O usted no cree que produce gozo el que haya bendición? ¿O usted no cree que produce contentamiento cuando sabemos que podemos estar seguros
y podemos sentir paz aún en medio de cualquier circunstancia que atravesemos. ¿Usted no cree que produce alegría el que nosotros siempre vayamos a tener victoria sobre nuestros enemigos? Que nuestra tierra siempre va a dar fruto, que la lluvia siempre va a descender para que la tierra pueda estar fértil y pueda producir este fruto. Oh, no hay nada más hermoso que sentirse seguro de que Dios mismo iba a andar en medio de su pueblo, de que Dios mismo iba a ser su Dios y que ellos iban a ser su pueblo. Así que, ¿cómo nosotros podemos aplicar estas bendiciones de ser obedientes y que de alguna manera se apliquen a nuestra vida, se manifiesten estas bendiciones sobre nosotros? Sencillo. Nosotros hoy en este siglo tenemos la misma oportunidad que tuvo el pueblo de Dios en aquel entonces, en ese tiempo. Usted y yo tenemos la oportunidad, gloria sea al Señor, de tener ese acceso, pero ahora usted y yo lo tenemos a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo nos da el acceso. Jesucristo nos abrió el camino para que pudiéramos acercarnos, gloria sea al Señor, a la presencia divina del Dios Santo y del Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué pide de nosotros el Señor? Lo mismo que le pedía al pueblo en aquel entonces. Obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a su palabra. Obediencia a los mandamientos, obediencia a los decretos, obediencia a las ordenanzas que están escritas y establecidas en la Biblia, en la palabra de Dios, para que nosotros pudiéramos no solamente cumplirlas, sino ser bendecidos, porque estamos cumpliendo la palabra del Señor. ¿Para qué las tenemos que cumplir? ¿Para qué tenemos que cumplir estas ordenanzas? ¿Para qué tenemos que cumplir estos mandamientos o estos decretos? Sencillos, para que usted sea bendecido, para que yo sea bendecido. Y déjame decirte, las mismas bendiciones que Dios les dio al pueblo de Israel en aquel entonces no son la excepción, son las mismas bendiciones que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. ¿Por qué estás diciendo todo esto, pastor, que las bendiciones son las mismas? Seguro. Oh, porque Dios quiere que llueva sobre nosotros, sobre nuestra tierra. Dios quiere darnos fruto. Dios quiere darnos abundancia de pan. Gloria sea al Señor. Oh, Dios quiere darnos seguridad. Dios quiere darnos protección. Dios quiere que tengamos paz en medio de cualquier circunstancia, cualquier tormenta. Él quiere darnos victoria sobre los problemas, victoria sobre las cosas que atravesamos en la vida, las tribulaciones, las tormentas. Él quiere que tengamos victoria. Oh, gloria sea al Señor. No solamente que también tengamos victoria, sino que Él quiere ser, aleluya, el Dios que camine en medio de nosotros. Él quiere ser vuestro Dios. Él quiere ser nuestro Señor. Y Él quiere que nosotros seamos su pueblo. Así que son las mismas bendiciones que Él ya ha declarado, que ya ha establecido en su palabra, para que no solamente el pueblo de Israel en aquel entonces pudiera disfrutar de estas bendiciones cuando fueran obedientes, sino que para nosotros se aplica nuestro tiempo, se aplica nuestra vida. Si yo soy obediente, yo recibo estas bendiciones. Si yo permanezco fiel a la palabra de Dios, yo, aleluya, reclamo estas bendiciones que están establecidas en la palabra para aquellos que son obedientes a lo establecido por Dios. ¿Usted quiere bendición? Obedezca la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser bendecido? Viva obediente a lo establecido por el Señor. ¡Qué maravilloso! ¡Aleluya! Y poderoso es nuestro Dios. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y lo que Él promete, Él lo cumple. Y si Él prometió bendición para aquellos que son obedientes, no importa en qué tiempo nos ha tocado vivir, no importa en qué otro tiempo nuestras próximas generaciones puedan vivir, si permanece, aleluya,
si permanecemos fieles y obedientes a la palabra de Dios, las bendiciones serán derramadas para con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia me dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Así que por eso, oh gloria sea el Señor, siempre vamos a estar dejándote saber que la Biblia es importante, que la Biblia tienes que escudriñarla, que la Biblia tienes que leerla, que la Biblia, lo establecido por Dios, tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirla y que esta palabra se haga parte de nosotros y nosotros obedientemente cumplamos con lo establecido por Dios para ser bendecidos. Ahora, por último, quiero tocar un punto que tal vez no es de mucho gusto o agrado escucharlo, porque es lo opuesto a el ser bendecidos o lo opuesto al ser obedientes. Y Dios en su palabra también en este capítulo 26 del libro de Levítico nos muestra y nos enseña, gloria sea el Señor, que no solamente hay bendiciones para aquellos que obedecen la palabra de Dios, sino que hay consecuencias también para aquellos que no obedecen la palabra del Señor. Tome un tiempo después y usted busque la palabra del Señor en el capítulo 26, los versos 14 en adelante. Y usted se va a dar cuenta, gloria sea el Señor, qué consecuencias el pueblo o aquellos que son desobedientes a la palabra de Dios van a acarrear. Yo te voy a mencionar algunas, pero usted saca el tiempo luego para escudriñar y leer la palabra de Dios para que de alguna manera usted pueda vivir en obediencia y no pueda sufrir, no tenga la necesidad de sufrir todas estas consecuencias en contra de su vida por no ser obediente a la palabra de Dios. Mire lo que les corresponde, o mira lo que trae la desobediencia. Mira lo que acarrea el ser desobediente, gloria sea el Señor. Dios mismo en su palabra dice que va a traer terror, va a traer calentura, va a traer tormento, va a traer, gloria sea el Señor, que no vas a poder disfrutar de lo que siembras, porque Dios va a permitir que tú siembres, sí, pero Él va a permitir que el enemigo robe tu fruto por tu ser desobediente a la palabra del Señor. Déjame decirte, otra de las consecuencias que el pueblo estaba sufriendo por ser desobediente a la palabra de Dios era que el rostro de Jehová iba a estar contra ellos. Óigame, el rostro de Jehová iba a estar en contra de ellos. Óigame, lo opuesto al ser obedientes, el ser desobediente, también otra consecuencia era que no iban a tener victoria sobre sus enemigos. En otras palabras, los enemigos podían venir y podían vencerlos, atacarlos y ganarles la victoria o ganarles la batalla. Miren todas estas cosas, y son algunas de las cuales te estoy mencionando. Óigame, otra de las cuales me llama mucho la atención, dice que aquellos que permanecen desobedientes a la palabra de Dios, como consecuencia era que iban a estar huyendo todo el tiempo sin que nadie les estuviera persiguiendo. Óigame, es un tormento, es una manera de vivir horrenda, fea, horrible. Gloria sea al Señor, pero son consecuencias que Dios ya estableció en la palabra que íbamos a tener si no fuésemos obedientes a la palabra del Señor. Óigame, el versículo número 18, y te lo quiero leer, dice de esta manera para aquellos que son desobedientes a la palabra de Dios. Dice, y si aún con estas cosas que ya te he mencionado, el terror,
la calentura, el tormento, que no vas a disfrutar del fruto, que el rostro de Jehová va a estar en contra tuya, que no vas a tener victoria sobre tus enemigos y que vas a estar huyendo sin que nadie te estuviera persiguiendo. Si con estas cosas como consecuencias no oyereis la voz de Jehová, ni te tornaras, ni te volvieras al Señor. Mire lo que dice Jehová el Señor: si aún con todas estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Óigame, la consecuencia a la desobediencia acarrea malas, aleluya, malas cosas que yo no quisiera vivir, que yo no quisiera que usted viva, ni tampoco hubiésemos deseado que el pueblo viviera. Es más, el Señor mismo, Jehová el Señor mismo también dice: para aquellos que son desobedientes a mi palabra, yo quebrantaré la soberbia de su orgullo. Dice: el cielo será como hierro. En otras palabras, no iba a llover sobre la faz de la tierra. También dice que la tierra iba a ser como bronce, que en otras palabras no iba a haber fruto, no iba a haber abundancia de pan. Gloria sea el Señor. Y si usted continúa con este capítulo 26, gloria sea el Señor, de los versos 14 en adelante, te vas a dar cuenta que la lista sigue, que la lista continúa, que las consecuencias a la desobediencia Dios las establece en la palabra, gloria sea el Señor, para aquellos que no vivan en obediencia a la palabra del Señor. No se te olvide que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios que demanda santidad, que Dios es un Dios de relación, que Dios es un Dios de cerca, Dios es un Dios de acceso. Pero si permanecemos desobedientes a la palabra del Señor, entonces las consecuencias van a ser feas sobre la vida del pueblo. Y usted dirá: pero todas estas cosas fueron para el pueblo del Señor. No. Esta palabra se aplica a nuestra vida de alguna manera u otra. ¿Sabes por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo Dios. La palabra de Dios sigue siendo la misma palabra de Dios, no importando en los tiempos que estemos viviendo. El pecado y la desobediencia trae y acarrea consigo maldición y consecuencias. Lo podemos ver en los tiempos primeros de la historia humana y todavía lo podemos ver en los tiempos en que estamos viviendo hoy. Haz una pausa por un momento y imagínate tener a un Dios santo, tener al Dios que es celoso y santo como vuestro enemigo. Uy, Dios mío. De simplemente pensarlo, gloria sea al Señor, me tiemblan todos mis huesos, porque yo no quisiera a un Dios santo y celoso como mi enemigo. Yo, simplemente por lo que puedo conocer a través de la Escritura de quién es Dios, yo no lo quiero como mi enemigo. Al contrario, yo lo quiero como mi Dios. Yo quiero que ande en medio de mí, que se manifieste en mi vida y que Él pueda considerarme su pueblo, que yo sea parte de su pueblo. Así que la desobediencia, hermanos, la desobediencia, amado amigo que me estás escuchando, trae consecuencias muy malas. Y por la palabra Dios nos enseña, gloria sea al Señor, que no debemos de vivir en desobediencia, porque si lo que queremos es bendición, pues entonces obedezcamos la palabra del Señor, obedezcamos la palabra del Señor. Los tiempos
cambian, los tiempos son diferentes, las temporadas cambian, ¿verdad? Y son diferentes. Y usted, si se pone a analizar qué está ocurriendo en nuestros medios, qué está pasando en nuestros medios, hay enfermedades, hay muertes, hay dolores, hay sufrimientos, hay maldiciones, hay consecuencias. Lo mismo que ocurría en los tiempos pasados por ser desobedientes a la palabra del Señor. Así que son las mismas consecuencias que nosotros vivimos hoy día todavía si continuamos viviendo desobedientes a la palabra de Dios. Por esta humanidad vive como vive. Por eso este mundo vive y está como está, porque no quiere ser obediente a la palabra del Señor. Así que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué usted y yo podemos hacer? Porque ya el pueblo pasó, ya las ordenanzas fueron establecidas y el pueblo del Señor tuvo su tiempo. Y Dios le dio muchas oportunidades. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios sigue siendo el mismo Dios, santo y celoso. Y Dios sigue dándonos oportunidades. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sencillo. Número 1, arrepentirnos de nuestros pecados. Número 2, volvernos a la palabra del Señor. Y número 3, obedecer la palabra del Señor. ¿Cómo lo podemos hacer? En aquel entonces, ¿qué los hombres hacían o qué fue establecido por Dios mismo para que el hombre pudiera tener acceso al Señor? Dios estableció sacrificios, Dios estableció holocaustos, Dios estableció ofrendas que los hombres tenían que ofrecer delante de Dios para el perdón de sus pecados y poder, ¿verdad?, tener ese acceso a las bendiciones del Señor. Pero ¿sabes qué? El hombre, a través de la Escritura podemos darnos cuenta que el hombre comenzó a hacer todas estas cosas, pero luego comenzó a hacer sacrificios malos, sacrificios enfermos, sacrificios impuros. Le daba lo que le sobraba al Señor, gloria a Dios, y a Dios no le agradó todas estas cosas. Y yo creo que es lo mismo que ocurre con nosotros. A veces nosotros le damos al Señor lo que nos sobra, si queremos, si podemos, gloria sea al Señor. Le damos las obras, ¿verdad? En nuestras alabanzas, pues no son tan buenas como el Señor está esperando. Nosotros somos una generación muy diferente, pero cometemos los mismos pecados, cometemos las mismas cosas, las mismas malas decisiones. Y sabes que las consecuencias siguen siendo las mismas. Por eso Dios se cansó de los sacrificios de los hombres y tuvo, aleluya, que hacer algo. Ya estaba establecido en el plan divino, ya estaba, gloria sea el Señor, para cumplirse. Ya todo esto de los sacrificios, de los holocaustos, de las ofrendas que Dios estableció a través de la historia para que pudiéramos tener acceso, ya lo que era un anticipo, ya lo que estaba haciendo era a preanunciar lo que iba o que había de venir, gloria sea el Señor. Así que todos estos sacrificios y todos estos ofrendas y holocaustos, gloria sea el Señor, lo que apuntaban era a un personaje llamado Jesucristo, gloria sea el Señor, que la Biblia dice que es y que era y que fue perfecto en todas las cosas y que era el único sacrificio perfecto y la única ofrenda y la única manera posible, gloria sea el Señor, de la única manera a través de este sacrificio, de este personaje llamado Jesucristo, que podíamos, aleluya, tener acceso nuevamente, que podíamos nuevamente acercarnos a la presencia de Dios. Así que en este día, en esta hora, en este tiempo, en esta temporada, en este siglo, en estos tiempos que vivimos, gloria sea el Señor, a través de Cristo, nosotros podemos volver a tener acceso, podemos volver a tener la oportunidad de acercarnos, gloria sea el Señor, pero no solamente de tener ese acceso, de tener esa oportunidad de acercarnos, sino que también a través de Cristo nosotros podemos vivir en santidad. Es a través de su sangre, es a través de su cuerpo, es a través de su sacrificio, gloria sea el Señor, que podemos hacer
todas estas cosas posibles, gloria sea al Señor, cuando usted y yo abrimos nuestro corazón y le permitimos a Cristo entrar. Cristo transforma nuestra mente, Cristo transforma nuestra vida, Cristo transforma nuestro ser, Cristo transforma desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Cristo hace una transformación y su Espíritu, aleluya, entra y nos apodera, aleluya, de una manera grande, gloria sea al Señor, que nos ayuda a poder vencer cualquier obstáculo, cualquier tribulación, gloria sea al Señor, y cualquier ataque que venga en contra de nosotros a consecuencia de nuestro pecado o nuestra concupiscencia. Jesucristo es la persona. Jesucristo es el medio. Jesucristo es el sacrificio. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la solución. Jesucristo es el acceso. Jesucristo es la oportunidad. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Si nos volvemos a la palabra, si nos volvemos a Jesucristo, si nos volvemos y obedecemos sus mandamientos, sus ordenanzas, sus leyes, en Jesucristo, todo es posible. Podemos permanecer obedientes a su palabra. ¿Quieres volverte a la palabra? En esta preciosa mañana o en este día del Señor te pregunto, ¿quieres volverte a la palabra? ¿Quieres acceso a un Dios santo y celoso y poderoso? ¿Quieres vivir en santidad? Si has podido responder a estas tres preguntas, sí, la respuesta es sencilla. Obedezcamos la palabra de Dios. Si usted y yo obedecemos la palabra de Dios, todo es posible y va a haber bendición en abundancia sobre vuestras vidas. Vuelvo, repito, voy a tratar de terminar con las mismas palabras que tal vez terminé en el día de ayer. La palabra que Jehová el Señor le dijo a Josué: nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en ella y hagas conforme a como en él o en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias por prestarme atención, gracias por prestarme tus oídos por este tiempo. Te abrazo en el amor de Jesucristo, te abrazo a la distancia. Declaro una bendición sobre tu vida y recuerda, si está establecido en la palabra, es porque Dios quiere que obedezcamos su palabra y a través de ella tenemos acceso y podemos vivir en santidad para agradar a aquel que os llamó y nos tomó como soldados, como su pueblo, como su iglesia. Dios te guarde, Dios te bendiga. Puedes tener acceso a YouTube, a la página de la Iglesia de Dios Palm Heights, y ahí vas a encontrar día tras día durante todo este mes de septiembre diferentes predicaciones, diferentes exhortaciones, diferentes estudios de la palabra del Señor que yo estoy seguro que van a bendecir tu vida. Así que este es su servidor, el pastor Luis Morales. Te abrazamos y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y guarde tus pensamientos. Adelante en el Señor. Dios te bendiga.